¿Qué es algo que puede tener una historia? Una mejora. ¿Y cómo podemos conseguir esa mejora? En el cine y la televisión. Estos tienen un poder único, porque podemos tomar una historia que ya conocemos y transformarla en algo completamente distinto. A veces para mejor o a veces no tanto. Pero hablemos de los casos que salen bien. Y sobre todo los personajes de estas historias que se ven beneficiados por la adaptación. Así que agárrate de tu tía porque hoy Valencio te va a traer 3 personajes que fueron mejorados en una adaptación tanto en cine o en una serie. Así que sin nada más que decir, arrancamos de una. Estos días volvió Invencible, la serie. Con esta 4ª temporada vamos a ver qué nos depara en la guerra que se avecina. Pero no estamos hablando de Invencible pensando en esta temporada. Vamos a retroceder un año atrás. El 6 de marzo de 2025 veíamos esta escena. ¿Preparado para mi llegada, gusano? En el cómic, Conquest ya era concebido como uno de los antagonistas más extremos dentro del universo de Invencible. La función narrativa era clara, representar el punto más puro y radical de la ideología viltrumita. Mientras otros personajes como Omniman presentan conflictos internos o contradicciones, Conquest es la ausencia total de humanidad. Es un personaje que no duda, no cuestiona y que no evoluciona. En ese sentido, en el cómic funciona como una especie de prueba definitiva para el protagonista. Acá no hay negociación, solamente supervivencia. Sin embargo, justamente esta pureza conceptual también implica una limitación. En el formato de cómic, Conquest impacta principalmente a través de la violencia explícita, el contraste visual y el ritmo acelerado del enfrentamiento. Su personalidad, aunque efectiva, se construye más desde lo que hace que desde cómo se siente o cómo percibe su presencia en el ambiente. Es decir, el lector entiende que es aterrador, pero esa sensación depende en gran medida de la interpretación individual. La adaptación animada de Invencible eleva al personaje a explotar recursos que en el cómic no se puede desarrollar con la misma intensidad. Uno de los cambios más importantes es el uso del tiempo y la construcción de tensión. La serie no se limita a mostrar a Conquest como una fuerza destructiva, sino que arma su llegada como un evento inevitable. Hay pausas, silencios y momentos en los que el espectador anticipa lo que va a suceder, generando una ansiedad que implica enormemente el impacto de la aparición. Sin embargo, la adaptación animada de Invencible toma esta base y la expande de manera notable, no cambiando su esencia, sino profundizando su dimensión emocional implícita. Uno de los mayores aciertos de la serie es entender que la verdadera amenaza de Conquest no radica únicamente en su fuerza, sino en lo que representa como individuo. Alguien que ha vivido tanto tiempo dentro de una cultura violenta que ya no sabe existir de otra manera. Acá es donde entra uno de los elementos más interesantes de la adaptación, el matiz melancólico del personaje. En un momento clave, Conquest deja de entrever algo que en el cómic apenas se sugiere, su profunda soledad. No lo expresa de manera abierta o vulnerable en el sentido tradicional, pero sí hay una admisión implícita de que su existencia ha estado marcada por el aislamiento. Ha pasado tanto tiempo luchando, destruyendo y sobreviviendo que cualquier posibilidad de conexión ha desaparecido. Este detalle cambia por completo la lectura del personaje. No solamente es un monstruo, sino el resultado extremo de un sistema que elimina cualquier forma de empatía. Su disfrute del combate puede interpretarse no solo como sadismo, sino como una de las pocas formas en las que puede sentir algo. La violencia paradójicamente se convierte en su único lenguaje emocional. La serie refuerza esto a través de la interpretación vocal y el ritmo narrativo. Hay pausas, silencios y momentos en los que Conquest parece más reflexivo de lo que debería ser. No porque esté dudando, sino porque hay una especie de cansancio existencial detrás de su actitud. Esto no lo humaniza en el sentido de hacerlo redimible, pero sí lo vuelve más complejo y, sobre todo, más inquietante. En definitiva, la adaptación de la serie de Invencible convierte a Conquest en algo mejor que en el cómic. Sigue siendo una fuerza imparable, pero también es un personaje que en el fondo representa la tragedia de una vida vacía de todo, excepto la guerra. Su brutalidad deja de ser solamente impactante para volverse también, en cierto nivel, profundamente triste. Siempre me he sentido solo. Todos los otros viltrumitas me tienen miedo. Nadie quiere hablarme. Nadie quiere ser mi amigo. Creen que soy inestable. Soy una víctima de mi propio éxito. Conquest. Ni siquiera tengo un nombre real. Solo un propósito. Soy capaz de hacer mucho más y nadie lo ve. El Acertijo ha sido tradicionalmente uno de los villanos más conceptuales dentro de DC Comics.
Su identidad gira en torno a la inteligencia, los acertijos y la necesidad compulsiva de demostrar superioridad. Sin embargo, en muchas versiones esta idea se queda en la superficie. El personaje plantea desafíos intelectuales, pero rara vez se explora qué hay detrás de esa obsesión. Bueno, hasta acá podemos decir que el Riddle es un villano muy plano y hasta ridículo. Pero, gracias a este señor, tuvimos esto. Para la última adaptación de este video, quería volver a algo que dije en este video. Odio a Garth Ennis. No solamente por hacer el cómic más degenerado y feo de Batman, sino porque también los trabajos de este señor son un poco raros. Tenemos el cómic Cross, que es un tipo de virus zombie, que después inspiró la película de Sadness, pero del que venimos a hablar hoy es nada más ni nada menos que The Boys, Los Pibes. Y bueno, claramente si hablo de The Boys, es claramente para hablar de Homelander. En el cómic de Garth Ennis, Homelander cumple una función muy clara. Es la desconstrucción extrema del ideal superheroico. Representa lo que ocurre cuando alguien con poder absoluto carece de límites morales. Sin embargo, esta idea, aunque efectiva, se desarrolla de manera más directa, apoyándose en el impacto y la provocación, lo que hace que el personaje funcione más como un símbolo que como un individuo plenamente explorado. En la adaptación de The Boys a la serie, toma esa base y la transforma en algo más complejo, construyendo a Homelander no solo como una amenaza externa, sino como un conflicto psicológico constante. Acá, el personaje deja de ser simplemente el más poderoso para convertirse en alguien cuya mayor debilidad es su propia identidad. Su personalidad está fragmentada entre lo que realmente es y lo que debe ser. Por un lado, existe una figura construida, el héroe perfecto, el líder, el símbolo de esperanza, pero por otro lado, hay una identidad interna marcada por el abandono, la inseguridad y una necesidad desesperada de validación. Esta fractura genera una tensión constante, porque mantener esa imagen requiere un esfuerzo emocional que el personaje no está preparado para sostener. Su necesidad de amor no es simplemente un rasgo más, sino que es el núcleo de su psicología. Homelander no busca únicamente admiración, busca algo mucho más básico, y al mismo tiempo mucho más inalcanzable para él, conexión genuina. El problema no es que no entiende qué significa eso, confunde amor con obediencia, afecto con dependencia y respeto con miedo. Esto provoca que cada intento de vínculo termine deformado, convirtiéndose en relaciones desequilibradas donde él necesita controlar para no sentirse vulnerable. Esta incapacidad emocional se ve agravada por su condición de superioridad absoluta. Homelander no tiene iguales, y eso lo aísla completamente. Nadie puede enfrentarlo, pero tampoco nadie puede comprenderlo. Esta combinación lo coloca en una posición paradójica. Él es el centro del mundo, pero al mismo tiempo está completamente solo dentro de él. A diferencia de otros villanos que eligen el aislamiento, en su caso es una consecuencia inevitable de lo que es. La serie también profundiza enormemente la dualidad entre lo público y lo privado, llevándolo a un nivel casi insostenible. Homelander vive en un estado constante de actuación. Cada aparición pública es una performance cuidadosamente construida, donde cada gesto está pensado para reforzar su imagen. Sin embargo, esa máscara no puede sostenerse indefinidamente, y es en los momentos donde se empieza a resquebrajar donde el personaje se vuelve más aterrador. No porque cambie, sino porque deja de ocultar lo que siempre estuvo ahí. Además, la serie eleva al personaje dándole una dimensión simbólica mucho más clara. Homelander no es solo un individuo, sino una representación de múltiples ideas contemporáneas. El culto a la imagen, la manipulación mediática, la construcción de figuras públicas artificiales y la fragilidad de la percepción aparente. En este sentido, su relevancia trasciende la narrativa y se conecta con el mundo real de una manera mucho más directa. Finalmente, uno de los mayores logros de la adaptación es que en ciertos momentos logra que el espectador entienda a Homelander. No que lo justifique, ni tampoco que lo redima, pero permite ver las raíces de su comportamiento. Esta comprensión añade una capa de incomodidad, porque obliga a ver lo que hay detrás del monstruo. Hay una estructura emocional dañada que nunca tuvo la oportunidad de desarrollarse de forma normal. Para dar una conclusión final sobre Homelander, su versión de la serie transforma un concepto potente pero relativamente simple en un personaje profundamente complejo. Su verdadero peligro no radica únicamente en su poder físico, sino en la combinación de ese poder con una identidad fracturada, una necesidad insatisfecha de conexión y una incapacidad total para gestionar sus propias emociones. Es, en esencia, una de las representaciones más completas y perturbadoras del poder sin límites en la ficción moderna. Dame un pedazo de ese chocolate. ¿Se acabó? Ese era el último. Pero tenía tantas ganas de comerme un chocolate. ¿En serio? ¿En serio? No lo defraudaré, papá. Voy a hacer chocolate casero. ¿Me cree? Solo si lo veo. Pero bueno, gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó, obviamente suscríbanse y denle like. Y si tienen una opinión cercana a la mía o quieren dejar un comentario, háganlo. No sean tímidos. Y sin nada más que decir, un beso y un abrazo, les deseo lo mejor y nos vemos en el siguiente video.